Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, venga en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es miércoles, Miércoles 3 de enero, miércoles 3 de enero, 3 de enero ya. Miércoles 3 de enero del 2024. Sí, estamos en el 2024. Estamos en este miércoles antes de la Epifanía. El domingo es la Epifanía del Señor. Epifanía significa la manifestación del Señor. Hoy, el santísimo nombre de Jesús. Santísimo nombre de Jesús. El nombre dentro del mundo semita, cultura de África y Medio Oriente, representa la visión que tiene un niño en la tierra. Cuando Dios daba un nombre a alguien, definía quién era, en quién se convertiría y qué haría en su vida. Conocer a alguien por su nombre significa distinguirlo de los demás. Claro, el nombre te distingue, te diferencia, ¿no? Ay, claro que sí. No se puede confundir, ¿no? Hay muchos Pedros, pero hay un Pedro que está marcado por el apellido de papá y el apellido de mamá. Esa es su procedencia, de donde su árbol genealógico. Pues bendito sea Señor, oiga sí Señor. Cuando Dios daba un nombre a alguien, definía quién era, en quién se convertiría, qué haría en su vida. Conocer a alguien por su nombre significa distinguirlo, claro, estamos reafirmando eso, de los demás. Sí, eso está totalmente de acuerdo. El Mesías llevó durante su vida terrenal el nombre de Jesús, que le fue impuesto por San José, después de que el arcángel Gabriel le dijera en sueños: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, verso 21. Por tanto, el significado del nombre de Jesús es de Salvador. Los evangelistas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre otros, y las cartas apostólicas citan mucho el significado y el poder del nombre de Jesús, deteniéndose a menudo en el único término, nombre. Durante la vida pública de Jesús, sus discípulos, invocando su santo nombre, sanaron sanaron enfermos, ahuyentaron demonios y realizaron toda clase de milagros
Y los 72 regresaron llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sometían a nosotros en tu nombre. O sea, en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 10, verso 17. El propio Jesús envió a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fórmula trinitaria, claro, la fórmula trinitaria, que todavía se realiza. Que el ministro utiliza en el bautismo y que seguimos usando cuando nos santiguamos. Sí, lo seguimos utilizando. Invocamos a ese Dios Padre, ese Dios Hijo, ese Dios Espíritu Santo. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Miren, qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley, y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no ha visto ni conocido. Sí, no lo ha visto ni conocido. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 80 y 98, Salmo 98, 97 entre paréntesis. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Tañan la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines, y al son de trompetas aclamen al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A cuanto lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado sea Señor. Ahora somos hijos de Dios.
Apocalipsis. Después de haber dado testimonio valiente ante los delegados aquellos delegados que lo interrogaban con hostilidad, ahora Juan el Bautista se encuentra ante un auditorio más amigable y familiar que lo escucha con atención. Ante sus propios discípulos no se atribuye funciones que no le corresponden, sino que con humildad señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí la frase de las abuelas antiguas, que solían decir, o los abuelos, cuando San Juan agacha el dedo. Es decir, San Juan nunca va a agachar el dedo. Yo decía, ¿por qué sabe que San Juan no va a agachar el dedo? Esa expresión está referida a este pasaje de Juan, cuando precisamente Juan Bautista ve venir a Jesús y lo señala. ¿No? El Cordero de Dios. A ellos les recuerda las palabras que nosotros encontramos en el prólogo y que nos hablan de la persistencia del Verbo. El Verbo encarnado, Juan capítulo 1, verso 1. Por eso Jesús es superior a todo, porque es anterior a todo y todo se mantiene en él. Colosenses capítulo 1, verso 17. Es así que Juan el Bautista, un gran experto predicador, rodeado del prestigio y de discípulos fieles, no se elogia a sí mismo, sino que se somete a Jesús y reconoce que su autoridad no proviene del mundo, sino que tiene su origen en Dios. Él también exalta el bautismo de Jesús, que no es solamente con agua, sino que es en Espíritu Santo. Jesús es superior a todos, porque gracias a Él y a su bautismo, ahora también nosotros somos hijos de Dios. Esta condición privilegiada es fruto del amor tan grande que Dios nos tiene. Así nos lo recuerda la primera carta de San Juan. En el mundo actual hay muchos que, apartados de la Biblia, piensan que Dios nos amenaza o que desea nuestro castigo y anuncian ese mensaje de maldad en muchos ámbitos. Por el contrario, la palabra de Dios hoy nos recuerda que su amor se manifiesta en nuestra condición de hijos de Dios. Sintámonos amados y reconciliados por Él. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hermanos más cercanos puedan experimentar el amor de Dios? Ahí está el detalle, como diría Cantinflas, bendito, alabado sea el Señor. Gloria, la gloria es para el Señor. Qué bueno como Juan nos da una enseñanza grande de humildad, de sencillez, no de prepotencia, no de soberbia, y reconoce el señorío, la grandeza del Señor, y a la vez admite su pequeñez. Por eso dice, conviene que yo disminuya y que Cristo crezca. Tú y yo tenemos que morir todos los días para que Cristo pueda nacer en nosotros y poder decir, como mismo Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, como lo dice también San Agustín. Amado Señor Jesús, tú que quisiste asumir con humildad nuestra frágil condición humana al nacer en un humilde pesebre de Belén, tú que eres el Cordero de Dios, y el Cordero de Dios es el Cordero que quita el pecado del mundo, y que nos ha bautizado con Espíritu Santo, ten piedad de nosotros y muéstranos tu misericordia, para que también nosotros actuemos de acuerdo a tus enseñanzas
y expresemos nuestra alegría por tu presencia en medio de nosotros. Permítenos ser testigos de tu redención en el mundo. Santa María, Madre de Dios y Reina de los profetas, ruega siempre por nosotros, pecadores, para que, movidos por tu gran ejemplo, tengamos tu misma disposición al momento de cumplir la voluntad de Dios. Amén. Sí, la voluntad de Dios. Y qué difícil es hacer la voluntad de Dios cuando siempre queremos hacer lo que nos place, lo que queremos. Qué difícil hacer la voluntad de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, en este miércoles. Hoy miércoles, óyele, ya 3 de enero. Esto va corriendo, esto corre y corre y corre. El pueblo que caminaba en tiniebla vio una luz grande. Habitaba tierras de sombra, y una luz le brilló. Isaías capítulo 9, versículo 2. Aleluya, aleluya, aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14, versículo 2. La vida que estaba con el Padre se manifestó y se nos hizo visible. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este miércoles 3 de enero del 2024. Este es el Cordero de Dios. Padre, tu palabra viva y presente en medio de nosotros, en la persona de tu Hijo Jesucristo, es un don y una tarea imprescindible para la Iglesia. Al disponernos a escucharla, te pedimos la luz de tu Espíritu Santo, para que, descubriendo su sentido salvífico, lo comuniquemos con alegría a todo ser humano y al mundo en su conjunto. Amén, amén, amén. ¿Qué dice el texto? Juan el Bautista presenta a Jesús con un título nuevo, Cordero de Dios. Es difícil identificar a qué se refiere con dicho título, dado que no se identifica con el nombre del Mesías y las muchas referencias a textos del Antiguo Testamento. Tampoco parece dar una explicación determinante. En todo caso, su misión es quitar el pecado del mundo, en el sentido no solo de purificar a cada ser humano, sino de expiar la realidad del pecado que afecta a la totalidad del mundo. Eso sí, el pecado es el que está atacando, va haciendo mella en el hombre. Si se entiende la imagen del Cordero como la víctima ordinaria de los sacrificios, entonces es ella símbolo de redención y de sacrificio por los pecados. Desde esta concepción podemos decir que se trata de una suprema y paradójica disponibilidad, la de amar, en el sentido de estar dispuestos a morir como posibilidad máxima, como la mayor expresión de entrega para conservar la vida, y hacer de por dicha entrega todo el que está amenazado por el pecado viva. Esta disponibilidad a amar en la entrega de la persona vida en favor de otro
de otros significa a la vez una inconcebible pero asombrosa certeza que proclama que por causa de los propios pecados tú no morirás, no serás condenado. Es una entrega que revela cómo Dios defiende a muerte el amor. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo al mundo para que todo el que cree en Él no perezca. Un texto precioso, hermoso ese texto. Y solo entonces entrega la vida. No es un suicidio, sino una inmolación, cordero inmolado, que tiene como consecuencias la liberación de todo ser humano y el perdón de los pecados. La mayor prueba de amor. Y lo dice el Señor, no lo digo, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y por eso dice, ya los llamo siervos, ustedes son mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Para meditar, ¿qué me dice el texto? ¿Qué es lo que el texto me quiere decir? Y el texto siempre tiene algo que decirnos. La presentación de Jesús como Cordero de Dios abre al cristiano un horizonte lleno de esperanza. Sí, claro, una perspectiva distinta, diferente. Porque ahora sabe que aunque siempre habrá sufrimiento, eso sí es obvio, evidente, y la posibilidad de la infidelidad, dado que el encarnado puede ser rechazado y se pueden elegir las tinieblas a la luz, su vida puede encontrar sentido. Toda su existencia puede convertirse en acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios que no lo abandona, y de este modo puede inaugurarse continuamente una etapa de crecimiento, sí, una etapa de crecimiento en la fe y de testimonio de cuanto ha amado Dios al mundo. La buena noticia, la buena nueva, ¿sí?, de Juan el Bautista, al presentar a Jesús como Cordero de Dios, nos lanza el reto de salir a compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, reconociendo con alegría que cada persona, gracias a la entrega del Cordero por ella, es digna de nuestra entrega, porque es obra de Dios, es una criatura suya, perdonada, liberada de su pecado y transformada. Jesucristo el Cordero dio su preciosa sangre en la cruz. Por ella entonces la misión es lograr ayudar a que toda persona viva toda persona viva mejor, eso que se quiere, toda persona viva mejor, como esa realidad misteriosa y trascendente que justifica la entrega de mi vida. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mensaje querigmático trinitario para hoy. Escucha, hijo, hija, fíjate en el Cordero de Dios, en Jesús, en mi Hijo, que se acerca a ti para otorgarte el perdón de sus pecados y los del mundo entero. Mira atentamente cómo su vida es una continua entrega para que tú vivas y para que comuniques la vida divina. Sí, la vida divina que te otorgo con el perdón de los pecados. Yo, tu Padre, te presento a mi elegido, a mi enviado. Acércate a Él, déjate perdonar por Él. Sobre Él
ha descendido el Espíritu Santo. Escucha el testimonio de los testigos de su cercanía, de su perdón, de su vida entregada. Sí. De su vida entregada y de su amor hasta el extremo de dar su vida para que tú tengas vida en abundancia. Experimenta que su presencia otorga el perdón a quienes creen que Él, el nuevo y único lugar de encuentro conmigo, comunica al mundo entero el gozo del perdón, la alegría de la reconciliación con Dios. Sí, ese Dios con nosotros. Jesús, el que asume la naturaleza humana. Jesús que nos salva de nuestra realidad de hombres. Se hace hombre, se hace carne. Asume la fragilidad para salvar desde la realidad misma del hombre. Qué bella enseñanza. Como siendo de condición divina, como dice ese himno cristológico que Pablo recoge de la tradición oral, Filipenses 2, 5, 11, lo dice, la famosa kenos y el anodamiento, como Jesús, siendo de condición divina, no hace alarde, se anonadó, asumió la naturaleza humana, se hizo el esclavo, se hizo el servidor de todo, pasó haciendo el bien. Que esto nos interpele a nosotros cuando nos llenamos de mucha soberbia, de mucha prepotencia, de mucho orgullo, cuando nos creemos superiores y mejores que los demás, cuando miramos al hermano de una manera despectiva, humillante, o como se dice en el lenguaje coloquial, como gallina que mira sal por encima del hombro. Son actitudes que dicen mucho, que no son de hecho actitud de un verdadero cristiano, de un verdadero discípulo de la escuela de Jesús. Y Jesús nos ofrece un estilo, una manera de vida distinta, diferente. Que todo esto nos haga morir al hombre viejo, como dirá Pablo, ese hombre sarquicos, para poder vivir la experiencia del hombre neumáticos, del hombre espiritual. No todo lo que brille es oro, decían nuestros abuelos. Entonces, asumamos esa condición de verdaderos hijos de Dios, de verdaderos bautizados, de verdaderos creyentes, tratando de agradar a Dios con una vida como la del anciano Simeón y la profetisa Ana. Dos personas de un testimonio valioso, dos personas dedicadas a servir, a alabar, a hablar de Dios. Que tu vida hable de Dios, que tu vida, porque una cosa es que tú hables, tu boca, y otra cosa es que tu vida, tus hechos, tus acciones. Bien lo dice Jesús, no lo digo yo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos son los que determinan, hablan, qué clase de árbol es. Y dice el Señor, todo árbol se conoce por su fruto, y es eso. Usted puede decir todas las palabrerías que quiera, pero usted lo evalúa por resultado. A un gerente lo evalúa. Miremos como posesión de empresa, como eso. Un rector de colegio puede hablar toda la demagogia que quiera y llenar papeles y poner a los profesores a llenar papeles como estos funcionarios de tránsito que a todo mundo quiere hacerle comparendo, ¿no? Hay rectores que parecen eso, ¿no? Parece que... Y vaya a ver usted los resultados. No, eso no es de resultado. Porque es que a veces cuando llega el triunfo, resulta que ahí sí ellos sacan pecho. Pero cuando las cosas le van mal, como perro en misa, ahí sí que la puerca torce el rabo. No, señor. Como diría mi abuelo, el que se come las verdes, se come las maduras. Ay, papá mío. Para reflexionar cómo visibilizar realmente que cada persona creada a imagen y semejanza de Dios es digna de nuestra entrega, y ahí para reflexionar.
Seguiremos reflexionando, diría Papillo. Dios te tenga en tu santo reino, Papillo. Este hombre, gran profesor, gran abogado, periodista, gran hombre, ¿no? Líder social, Papillo. Dios te tenga en tu santo reino. ¿Cómo comunicar a todo ser humano que Él es objeto de perdón de Dios y que Él mismo habita en su vida renovando el don de su gracia? Y ahí para reflexionar. Bendito sea Señor, bendito. Gracias, Padre, porque el título Cordero de Dios nos ayuda a comprender que a ti te interesa la salvación del mundo entero. Concédenos ser instrumento de tu gracia para que todo lo que busques, para que todo el que busque a Jesucristo, sí, todo el que busque a Jesucristo encuentre en nuestra vida una indicación de dónde encontrarlo con el auxilio del Espíritu Santo, sí, la ayuda del Espíritu Santo. Con vosotros está y no lo conocéis. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Quizás muchos actúan como ese sacerdote, ese levita de la parábola del buen samaritano. Ven, mira, dan un rodeo y se pasan de largo. Le dan más importancia a la ley. No quieren ayudar a ese hombre, porque ayudar a ese hombre era contagiarse, contaminarse. Sin embargo, las paradojas de la vida, aquel que era samaritano, y por eso dice el buen samaritano. Esa es una parábola de Lucas. Lucas es el Evangelio de la Misericordia. Noten ustedes que este hombre se detiene, baja de su cabalgadura, le venda las heridas, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a un sitio para que lo cuiden, paga y dice, si gasta algo de más, te lo pagaré a mi regreso. Qué bella enseñanza, qué bofetada nos da el Señor a través de esa parábola, cuando nosotros, nanay, no somos capaces de hacer nada. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos, mis queridos hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Enséñame a callar cuando